Corea del Norte, un país que le cerró sus puertas al mundo, escondido tras una cortina de niebla, viviendo en una especie de tiempo congelado. Para los ojos del exterior, es un enigma imposible de descifrar, una jaula de acero. Pero dentro de esa jaula fluye una realidad que el resto del mundo no puede ni siquiera imaginar. Esta no es solo la historia de una nación, sino la de una familia, una dinastía, una increíble, escalofriante y trágica historia de poder que se extiende a lo largo de 3 generaciones. Ahora, los invitamos a descorrer ese pesado telón y a unirse a un viaje inolvidable a través de los laberintos de esta historia secreta, una que despertará en ustedes una profunda curiosidad y quizás también un escalofrío. Todo comenzó en 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea, liberada de la ocupación japonesa, se convirtió en una de las primeras víctimas de la Guerra Fría. Una línea trazada de manera arbitraria, el paralelo 38, partió una nación en dos. El norte fue entregado bajo la influencia de la Unión Soviética a un joven y ambicioso líder guerrillero, Kim Il-sung. En ese entonces, nadie podía prever que este nombre se convertiría en el del presidente eterno, deificado, cuyas imágenes colgarían en millones de hogares como objetos sagrados. Kim Il-sung no solo construyó un Estado, también creó una máquina de propaganda increíble. Al pueblo se le inculcó la idea de que había sido un héroe legendario, casi semidivino, en sus luchas contra Japón. Se contaban historias fantásticas de cómo él solo había derrotado a ejércitos enemigos en las montañas. En realidad, su papel fue exagerado, incluso inventado en gran medida. Pero estos pequeños y sucios detalles nunca se mencionaban, porque aquí se estaba construyendo una nueva religión, una nueva realidad, la ideología Juche. En teoría, era la idea de la autosuficiencia, pero el verdadero objetivo era asegurar la obediencia absoluta, anular al individuo y convertirlo en un simple engranaje del régimen. Y esta máquina funcionaba a la perfección, distorsionando, reescribiendo la realidad en la mente de las personas. En 1994 ocurrió un terremoto inesperado. Kim Il-sung murió. El país se acercó al borde de un verdadero apocalipsis. La gente estaba sumida en lágrimas, como si su mundo se hubiera derrumbado. Pero este apocalipsis, al contrario de lo esperado, no llegó desde el exterior, sino desde dentro, de manera silenciosa y despiadada. El país fue sacudido por una hambruna terrible en los años 90. El periodo conocido como la Ardua Marcha se convirtió en una pesadilla para el pueblo norcoreano. Las cifras oficiales aparte, cientos de miles, quizás cerca de 3 millones de personas, murieron de hambre. La gente se vio obligada a comer hierba, insectos, cortezas de árbol. Las calles de las ciudades estaban vacías. La gente, sin energía, estaba confinada en sus hogares. ¿Y dónde estaba el líder durante todo esto? El hijo y sucesor de Kim Il-sung, Kim Jong-il, cataba los vinos más lujosos, veía una de las colecciones de cine más grandes del mundo y organizaba fastuosas celebraciones. Mientras el pueblo se moría de hambre, él vivía en un increíble derroche y decadencia. ¿Fue esta hambruna solo un desastre natural o fue un arma oscura utilizada por el régimen para controlar a la población, debilitándola y haciéndola dependiente del exterior? La respuesta a esta pregunta aún yace oculta en la parte sumergida del iceberg, en las profundidades. La era de Kim Jong-il se definió por la paranoia y el control absoluto. El país era como una fortaleza completamente aislada del mundo. Internet no solo estaba prohibido, era casi un concepto mítico. Las radios y televisiones estaban selladas para sintonizar solo emisoras de propaganda del régimen. Las casas de la gente eran allanadas al azar para probar su lealtad.
Si se encontraba algo prohibido, esa persona y su familia desaparecían para no regresar jamás. Pero el aspecto más aterrador de este sistema eran, sin duda, los campos de prisioneros políticos. El sistema Yuchon, es decir, el castigo de 3 generaciones por el crimen de un individuo. Una persona podía ser encerrada de por vida en un campo que no aparecía en los mapas, por un crimen cometido por su abuelo. Quizás simplemente quejarse del régimen. Los relatos de los pocos que lograron sobrevivir a estos campos eran inhumanos. Tortura sistemática, hambre, la completa destrucción de la dignidad humana y ejecuciones sumarias. El escape era casi imposible, porque en Corea del Norte no solo había fronteras físicas, las mentes también estaban cercadas con alambres de púa. El miedo se había infiltrado en el cerebro y el corazón de cada individuo, y el tan esperado cambio llegó en 2011, con la muerte de su padre. El trono fue ocupado por un hombre joven, sin experiencia, educado en Occidente y en quien el mundo, quizás, depositó esperanzas de transformación: Kim Jong-un. Al principio se pensó que seguiría una línea más abierta. Incluso por un tiempo aumentó la llegada de turistas extranjeros. Pero el mundo se equivocaba. Kim Jong-un, para consolidar su poder, recurrió a métodos mucho más despiadados y astutos que sus predecesores. En sus primeros años, eliminó brutalmente a cualquiera que pudiera ser una rival. Su propio tío, Yang Song-taek, fue arrestado durante una reunión del partido, declarado traidor y ejecutado poco después. Los rumores sugerían que su cuerpo fue arrojado a una jauría de perros. Esto se convirtió en un símbolo de la crueldad dentro de la dinastía. El mismo destino le llegó a su medio hermano, un potencial reclamante al trono, Kim Jong-nam. Su asesinato con gas BX en el aeropuerto de Kuala Lumpur, a manos de 2 mujeres, fue un claro mensaje de advertencia al mundo. Cualquiera que se oponga a mi dinastía, sin importar dónde esté, sufrirá este destino. ¿Y la gente? ¿Qué hacían esos 25 millones de personas mientras todo esto ocurría? Increíblemente, la mayoría veía a sus líderes como dioses, creyendo que vivían por su gracia, porque no conocían otra realidad. Desde que nacían, sus cerebros eran lavados. Se les enseñaba que el mundo exterior era un lugar salvaje y peligroso que quería destruirlos. Pero en los últimos años, han comenzado a aparecer pequeñas grietas en esta jaula de acero. DVDs prohibidos, historias traídas por personas que viajan clandestinamente a China, radios de Corea del Sur escuchadas a escondidas, e incluso señales de teléfonos móviles que se filtran desde la frontera china, permiten que la realidad del mundo exterior se filtre lentamente. Y esta es la mayor, la más mortal amenaza para el régimen. Porque si una persona no conoce la oscuridad, tampoco puede conocer la luz. Pero si una vez ve el más mínimo rayo de luz, esa oscuridad ya nunca más será igual. Esa luz cae en la mente como una semilla y lentamente comienza a germinar. Esta es la historia secreta de Corea del Norte. La increíble historia de cómo una familia, en su búsqueda de poder absoluto, ha esclavizado las mentes, las almas y los cuerpos de 25 millones de personas. Esta historia aún no ha terminado. Cada día, detrás de esa pesada cortina de niebla, desconocemos qué secretos se ocultan, qué sufrimientos se padecen y qué chispas de resistencia podrían estar brillando. Pero hay una cosa que sí sabemos. La verdad siempre termina por salir a la luz, como cuando el muro de Berlín se volvió insignificante en una noche, y cuando ese día llegue, la caída del régimen más hermético y despiadado del mundo, quizás ocurra con una velocidad que nos sorprenda a todos. ¿Cuán lejano creen ustedes que está ese día? ¿Cuál será el próximo secreto que descorrerá el telón? ¿El próximo misterio en este laberinto? Solo el tiempo y quizás los relatos de los valientes que logran escapar
tendrán la respuesta. Este es un capítulo final que aún está por escribirse, y nosotros esperamos ser los lectores de ese capítulo.